En el verano de 2004, Tamika Houston, una joven de Spartanburg, Carolina del Sur, desapareció sin dejar rastro. A pesar de ser muy querido por su familia y amigos, el caso de Tamika fue eclipsado en los medios por otros casos de personas desaparecidas de alto perfil, lo que generó conversaciones sobre la disparidad racial en la cobertura de personas desaparecidas. Más tarde, su caso revelaría una escalofriante historia de traición, engaño y violencia, que dejó a su familia devastada y a la comunidad en shock. Lo que le sucedió a Tamika Houston fue más retorcido de lo que cualquiera podría haber imaginado. Un inquietante recordatorio de que el mal puede acechar detrás de los rostros más familiares. Tamika Houston tenía 24 años cuando desapareció en mayo de 2004. Era una aspirante a cantante, descrita por amigos y familiares como vibrante, independiente y llena de vida. Tamika, criada por su tía después de la muerte de su madre, había regresado recientemente a Spartanburg para establecerse. Aunque enfrentó algunos desafíos, como todos, nada indicaba que estuviera en peligro. De hecho, apenas unos días antes de su desaparición, le había confiado a sus familiares sus planes de cambiar su vida, volver a cantar y perseguir sus sueños. Su desaparición se notó por primera vez cuando perdió varias llamadas y visitas planeadas con su tía, Rebecca Houston, con quien tenía una relación cercana. Los días se convirtieron en semanas y, sin noticias de Tamika, su familia se preocupó cada vez más. Después de varios intentos fallidos de localizarla, denunciaron su desaparición a la policía. Fue una decisión que provocaría una agonizante búsqueda de respuestas que duraría meses y que descubriría secretos oscuros y retorcidos. La búsqueda de Tamika Houston comenzó en una nube de incertidumbre, y su familia y amigos esperaban desesperadamente que su repentina desaparición fuera un malentendido o una ausencia temporal. Tamika había estado fuera de contacto durante unos días antes de que su tía, Rebecca Houston, se diera cuenta de que algo andaba mal. Rebecca prácticamente había criado a Tamika después de la muerte de su madre, y las dos eran muy unidas y hablaban casi a diario. Cuando Tamika no respondió a las llamadas y se perdió una reunión familiar planificada, comenzaron a sonar las alarmas. Rebecca denunció la desaparición de su sobrina al Departamento de Policía de Spartanburg a principios de junio de 2004. Al principio, la policía no consideró sospechosa la desaparición de Tamika, dada su edad y la falta de signos inmediatos de crimen. Desafortunadamente, como suele ocurrir con los adultos desaparecidos, las autoridades tardaron en responder, asumiendo que Tamika tal vez se había ido por su propia voluntad por motivos personales. Sin embargo, su familia sabía que esto estaba fuera de lugar. Tamika acababa de comenzar a instalarse en Spartanburg y esperaba nuevas oportunidades en su vida personal. A medida que pasaban los días, su familia tomó el asunto en sus propias manos, recorriendo el área con folletos y organizando grupos de búsqueda. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia, pero la atención siguió siendo mínima. Su Honda Accord negro modelo 1991 finalmente fue localizado en el estacionamiento de un complejo de apartamentos a pocos kilómetros de su casa. Aunque el descubrimiento de su coche aumentó el misterio, no ofreció pistas inmediatas sobre su paradero. No había signos de lucha en el interior y nada parecía haber sido robado o manipulado. El coche simplemente estaba allí, abandonado. La familia Houston continuó presionando a las autoridades para obtener actualizaciones y apoyo, sintiéndose cada vez más frustrada por el lento ritmo de la investigación. No podían entender cómo alguien tan vibrante y extrovertida como Tamika podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Y a pesar de la creciente preocupación de su familia y amigos, el caso no estaba ganando el impulso que merecía. Los medios nacionales, en ese momento,
estaban muy concentrados en otros casos de personas desaparecidas que involucraban a mujeres jóvenes blancas, como el de Laci Peterson, lo que alimentó aún más las frustraciones de la familia por la falta de atención prestada a la desaparición de Tamika. Durante semanas, sus seres queridos se quedaron en la oscuridad, especulando sobre si Tamika había sido víctima de un delito, había tenido un accidente o estaba escondida. En medio de esta incertidumbre, una nube siniestra se fue acumulando lentamente sobre la investigación, a medida que la policía comenzó a observar más de cerca a los conocidos de Tamika, incluidas sus antiguas parejas románticas. Solo después de una sorprendente confesión, la verdad empezó a salir a la luz. Christopher Hampton, un joven de 25 años con antecedentes de delitos menores, había salido brevemente con Tamika. Su relación había sido inestable, marcada por discusiones y enfrentamientos, aunque terminó varios meses antes de su desaparición. Hampton no estaba en el radar de la policía inicialmente, pero a medida que profundizaron en la vida personal de Tamika, surgió como una persona de interés. Amigos y familiares recordaron casos de tensión entre Tamika y Hampton, y comenzaron a circular rumores de que él tenía un lado violento. En ese momento, Hampton estaba cooperando con la investigación y afirmó no tener idea de dónde estaba Tamika. Para los de afuera, parecía tranquilo y sereno. Sin embargo, a mediados de agosto de 2004, la policía recibió un aviso crítico. Una mujer que conocía a Hampton se presentó con información condenatoria. Ella les dijo a los investigadores que Hampton le había confiado y admitió haber matado a Tamika en un momento de ira durante una discusión. La confesión de la mujer fue el gran avance que la policía estaba esperando. Armados con este testimonio, consiguieron una orden de registro para el apartamento de Hampton. En el interior, los equipos forenses encontraron evidencia de sangre que coincidía con el ADN de Tamika. Las manchas de sangre eran tenues, pero inconfundibles. Había señales de lucha. Aunque Hampton había intentado limpiar la escena, Hampton fue arrestado y llevado para ser interrogado, donde, después de horas de interrogatorio, finalmente admitió el horrible crimen. La confesión de Christopher Hampton reveló una historia impactante y retorcida. La noche de la muerte de Tamika, los dos tuvieron una acalorada discusión por dinero. Hampton, ya frustrado por su situación financiera, se enfureció cuando Tamika se negó a darle dinero o ayudarlo con sus crecientes deudas. La discusión rápidamente se convirtió en violencia. En un ataque de ira, Hampton agarró un objeto contundente, al parecer una sartén o un artículo doméstico similar, y golpeó a Tamika en la cabeza con él. El golpe fue fatal. Hampton describió haber sentido pánico inmediato después de darse cuenta de lo que había hecho. Afirmó que no había tenido la intención de matar a Tamika, pero el daño ya estaba hecho. En estado de shock y miedo, comenzó a formular un plan para esconder su cuerpo y encubrir su crimen. Hampton arrastró el cuerpo sin vida de Tamika al maletero de su coche y condujo hasta una zona boscosa remota en las afueras de Spartanburg, donde la arrojó en una tumba poco profunda, con la esperanza de que nadie la encontrara nunca. Lo particularmente escalofriante de la confesión de Hampton fue su falta de remordimiento. Describió el acto como si fuera un trágico accidente, pero la forma fría y calculada en que se deshizo de su cuerpo pintó un panorama diferente. Durante los días siguientes, Hampton regresó al lugar del entierro varias veces para asegurarse de que el cuerpo estuviera oculto por temor a ser descubierto. Siguió con su vida como de costumbre, manteniendo una fachada de inocencia mientras continuaba la búsqueda de Tamika. Su capacidad para actuar con normalidad en los días y semanas posteriores al asesinato fue profundamente inquietante. La confesión de Hampton dejó a los investigadores y a la familia de Tamika aturdidos. La insensatez del asesinato era difícil de comprender.
Una discusión sobre dinero había llevado al brutal asesinato de una joven con tanta vida por delante. Y para empeorar las cosas, Hampton había seguido con su vida, fingiendo como si nada hubiera pasado, mientras la familia de Tamika soportaba meses de tormento e incertidumbre. Con la confesión de Hampton y el descubrimiento de los restos de Tamika, la larga búsqueda de respuestas finalmente llegó a su fin, pero el dolor para su familia apenas comenzaba. Habían perdido a su amada Tamika de la manera más horrible posible, y ahora tenían que enfrentar la realidad de su brutal asesinato a manos de alguien en quien alguna vez había confiado. En la sala del tribunal, la retorcida narrativa de Hampton quedaría al descubierto para que todos la vieran, y aunque finalmente se declararía culpable, ahorrando a la familia de Tamika la terrible experiencia de un juicio completo, las cicatrices dejadas por su crimen nunca sanarían por completo. Tras la escalofriante confesión de Christopher Hampton, la policía finalmente pudo localizar los restos de Tamika Houston en una zona boscosa aislada en las afueras de Spartanburg, Carolina del Sur. El descubrimiento fue un golpe devastador para la familia de Tamika, que se había aferrado a la débil esperanza de que ella todavía pudiera estar viva, a pesar de las abrumadoras probabilidades. Después de meses de búsqueda, sus seres queridos ahora se enfrentaban a la dura realidad de que sus peores temores se habían hecho realidad. Hampton había llevado a las autoridades al área donde se había deshecho del cuerpo de Tamika, enterrado en una tumba poco profunda. La escena fue desgarradora para los investigadores e insoportable para su familia, que había esperado respuestas durante más de 3 agonizantes meses. El sitio donde se encontró a Tamika mostraba signos de un esfuerzo deliberado por ocultar el cuerpo. Sus restos estaban enterrados bajo escombros, en una zona densamente poblada de maleza y de difícil acceso. Hampton había regresado al lugar en varias ocasiones, comprobando cuidadosamente que la tumba no hubiera sido tocada. Los restos estaban muy descompuestos cuando fueron descubiertos, y estaba claro que el intento de Hampton de borrar su crimen había sido metódico y frío. La tumba poco profunda había permitido que los animales y los elementos aceleraran el proceso de descomposición, dificultando la identificación. Sin embargo, los investigadores forenses pudieron utilizar registros dentales y otras técnicas forenses para identificar positivamente el cuerpo como el de Tamika. Esto confirmó la finalidad de la peor pesadilla de la familia. El descubrimiento de sus restos cerró en cierta medida la cuestión de dónde había ido Tamika, pero también abrió una nueva herida, una que estaría marcada por el dolor, la indignación y una ardiente necesidad de justicia. La familia de Tamika, que había estado luchando incansablemente para mantener su nombre en el centro de atención y presionar a las autoridades para obtener respuestas, ahora se enfrentaba a la insoportable tarea de enterrarla, mientras intentaba comprender la naturaleza sin sentido de su asesinato. Para la tía de Tamika, Rebecca Houston, quien la había criado y la consideraba una hija, el descubrimiento fue casi demasiado difícil de soportar. Había esperado cualquier resultado distinto a este. Rebecca se convirtió en una figura clave en la lucha de la familia por la justicia, impulsando una investigación exhaustiva y garantizando que la historia de Tamika no fuera olvidada. Después del descubrimiento del cuerpo de Tamika Houston, la atención se centró en lograr justicia por su asesinato. Christopher Hampton, el hombre responsable de acabar con su vida, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. El proceso judicial, que tuvo lugar en 2005, fue emocionalmente agotador para la familia de Tamika, que se vio obligada a revivir el horror de su muerte en la sala del tribunal. Hampton inicialmente se declaró inocente y sostuvo que el asesinato había sido un accidente y no premeditado. Su defensa argumentó que el golpe fatal se había producido en el calor del momento durante una disputa doméstica, y
y que las acciones posteriores de Hampton, deshacerse del cuerpo y mentir a la policía, se debían al pánico y el miedo. Sin embargo, los fiscales vieron este intento de minimizar su responsabilidad. Las pruebas presentadas en el juicio fueron condenatorias. La confesión de Hampton, las pruebas forenses encontradas en su apartamento y el testimonio de su conocido pintaron el cuadro de un hombre que había encubierto deliberadamente su crimen y no había mostrado ningún remordimiento. La fiscalía argumentó que las acciones de Hampton después del asesinato, regresar varias veces al lugar del entierro, limpiar la escena del crimen y mentir a los investigadores, demostraban un esfuerzo calculado para escapar de la justicia. Su cruel comportamiento en los meses posteriores a la muerte de Tamika solo convenció aún más al jurado de su culpabilidad. La familia de Tamika asistió al proceso judicial, decidida a que se hiciera justicia. Para ellos, el juicio no se trataba solo de condenar a Hampton, sino de garantizar que la vida de Tamika no fuera olvidada y que su historia recibiera la atención y el respeto que merecía. Habían luchado muy duro para crear conciencia sobre su desaparición y ahora estaban decididos a que su asesino rindiera cuentas. Ante la evidencia abrumadora, Christopher Hampton finalmente cambió su declaración de culpabilidad. A cambio de evitar la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si bien la declaración de culpabilidad evitó a la familia de Tamika el dolor de un juicio prolongado, no sirvió de mucho para aliviar su dolor. Para ellos, la cadena perpetua fue un paso hacia la justicia, pero nunca podría recuperar a la joven vibrante que habían perdido. Durante la sentencia, la familia de Tamika hizo declaraciones de impacto emocional, hablando de la profunda pérdida que habían sufrido. Rebecca Houston, quien había criado a Tamika desde la infancia, habló directamente con Hampton en el tribunal y le expresó el dolor y la devastación que había causado. Enfatizó que si bien las acciones de Hampton les habían privado de la presencia de Tamika, su espíritu viviría a través de sus recuerdos y en la lucha por la justicia para otras víctimas como ella. La condena de Christopher Hampton marcó el final de un largo y doloroso viaje para la familia de Tamika, pero también desató una conversación más amplia sobre las disparidades raciales en los casos de personas desaparecidas. A lo largo de la investigación, la familia de Tamika había luchado por llamar la atención sobre su desaparición, observando con frustración cómo otros casos, particularmente aquellos que involucraban a mujeres jóvenes blancas, dominaban el ciclo noticioso nacional. Rebecca Houston, en particular, se convirtió en una firme defensora de la igualdad de trato en los casos de personas desaparecidas, independientemente de su raza u origen. En los años posteriores a la muerte de Tamika, trabajó con organizaciones dedicadas a crear conciencia sobre las mujeres negras desaparecidas y las disparidades en la cobertura de los medios. La lucha de la familia por la justicia no terminó con la condena de Hampton. Se expandió hasta convertirse en un movimiento más amplio, destinado a garantizar que ninguna familia tuviera que experimentar la misma indiferencia y abandono que habían enfrentado durante la búsqueda de Tamika. Si bien la batalla por la justicia en los tribunales había terminado, la defensa de la familia Houston continuó. La historia de Tamika se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo los prejuicios sistémicos en los medios y las fuerzas del orden afectan los casos de personas desaparecidas. Rebecca Houston y otros miembros de la familia comenzaron a trabajar con organizaciones como Black and Missing Foundation, denunciando la falta de atención de los medios a las personas de color desaparecidas. El caso de Tamika fue citado en discusiones sobre cómo la raza influye en las historias que se cuentan y en las que se ignoran. De esta manera, el recuerdo de Tamika se convirtió en un rayo de esperanza para otras familias que luchan por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Los incansables esfuerzos de su familia aseguraron que su nombre no fuera olvidado y que su historia sirviera como recordatorio de la necesidad de un trato igualitario para todas las víctimas de delitos, independientemente de su raza. Aunque el camino hacia la justicia fue largo y doloroso, el legado de la vida de Tamika Houston y las lecciones aprendidas de su trágica muerte continúan resonando hoy. Su historia sirve como un recordatorio desgarrador de los peligros que acechan cerca de casa y como un testimonio inspirador del poder de la familia, la comunidad y la lucha por la justicia frente a la desigualdad sistémica. El caso de Tamika Houston se convirtió en un punto álgido en las discusiones sobre las disparidades raciales, en la cobertura mediática de los casos de personas desaparecidas. En el momento de su desaparición, los medios de comunicación nacionales se habían visto inundados de cobertura de casos de alto perfil, como el de Laci Peterson y otros, pero la historia de Tamika recibió poca o ninguna atención fuera de Carolina del Sur. Muchos defensores señalaron la marcada diferencia en la forma en que los medios trataban a las mujeres negras desaparecidas en comparación con sus contrapartes blancas. En los años posteriores al asesinato de Tamika, su familia trabajó incansablemente para llamar la atención sobre este tema. Rebecca Houston, en particular, se convirtió en una firme defensora de la igualdad de cobertura mediática, asociándose con organizaciones dedicadas a crear conciencia sobre los casos de personas desaparecidas que involucran a personas de color. Sus esfuerzos ayudaron a generar una conversación más amplia sobre cómo la raza influye en qué historias se cuentan y quiénes se ignoran. Aunque la vida de Tamika Houston quedó trágicamente truncada, su historia ha tenido un impacto duradero. Su familia continúa honrando su memoria, abogando por otras personas desaparecidas, asegurándose de que el nombre de Tamika nunca sea olvidado. Han hablado en eventos, se han asociado con grupos de defensa y han utilizado su plataforma para llamar la atención sobre el problema actual del prejuicio racial en los medios. En los años transcurridos desde su muerte, el caso de Tamika ha servido como recordatorio de que la justicia no consiste solo en encontrar a los responsables de un delito, sino también en garantizar que todas las víctimas, independientemente de su raza o procedencia, sean tratadas con la misma dignidad y respeto. El asesinato de Tamika Houston fue un acto de violencia brutal y sin sentido, pero también puso de relieve problemas más profundos dentro de la sociedad. Su caso sigue siendo una de las historias de crímenes reales más retorcidas y desgarradoras, no solo por la tragedia de su pérdida, sino por la forma en que su vida y su muerte fueron eclipsadas por prejuicios sociales más amplios. Hoy, la familia de Tamika continúa luchando por justicia, no solo para ella, sino para todas las víctimas cuyas historias han sido ignoradas u olvidadas. Al hacerlo, se aseguran de que el legado de Tamika siga vivo, un legado de amor, fuerza y perseverancia.